por favor. Gracias, doctor Olivo. Pues le doy la bienvenida, en este caso, a las aspirantes, bueno, alumnas, Esmeralda, Irma, Ivette, María de Jesús. Nos podemos dar el lujo de nombrarlas porque somos poquitas aquí en la reunión. Entonces, bueno, darle las gracias al doctor Olivo por la presentación, también darle las gracias a la doctora Tania Acosta, que está aquí con nosotros apoyando en esta presentación. De hecho, entre las dos vamos un poquito a platicar qué contiene cada punto. Como bien decía el doctor, pues esta es, digamos, son sugerencias de cómo organizar ese anteproyecto, dado que como ustedes pudieron notar, pues en la convocatoria está una estructura bastante específica y es la que también van a continuar avanzando. Pues esperamos que sean aceptadas en la maestría. Tenemos toda la confianza que así será. Entonces, bueno, ya verán crecer ese proyecto, hasta hacerlo una tesis posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es compartir de manera breve qué contiene cada punto y si me permiten, voy a compartir pantalla para que ustedes vean algunas diapositivas. Deme un segundito, por favor, porque como casi no ocupo mucho denme un segundo, ¿eh? Voy para allá. ¿Quieres que te la comparta yo, Rocío, si se te complica? Ok, Ya ahorita ya vas a estoy. empezar. Sí. Ya empezaste, no tiene caso, ya la Ok. tienes. Gracias. Sí, si me avisan si ya se puede ver Ya, bien. Ok, ya se ve. perfecto. Pues bien, realmente esta presentación, como ya comentamos, es breve en el sentido de darles a ustedes los principales aspectos o cómo tienen que desarrollar cada apartado. Ya se les comentó que esta será, cada uno de ellos será de forma breve. Entonces, bueno, la idea es que a partir de los siguientes puntos que ya comentaba el doctor, el uno es el tema que está vinculado en este caso con la especialidad, los antecedentes y justificación, los objetivos generales y específicos, el planteamiento del problema, el marco teórico, obviamente que esta será una exploración aún, la metodología de la investigación, que en este caso, pues sí, es muy bueno que ya tengamos una idea de cómo pensamos medir, digamos, las distintas variables que vamos a tener en los objetivos y la bibliografía que ustedes van a revisar. Sí será de forma breve, la idea es que nosotros o ustedes que van a estar buscando entrar a la maestría en una de estas líneas que pueden ver en la pantalla, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar el sábado en la presentación, habrán podido notar que estas son las principales líneas: gestión, enseñanza de la lengua, construcción de habilidades de pensamiento, educación cívica y formación para la ciudadanía, pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, que por cierto la doctora Tania es la coordinadora de esa línea. La idea es que ustedes ubiquen una temática desde una de estas líneas. Sé que quizás ahorita están todavía en la definición de cuál línea les interesa más. Esto va a estar en relación con su trabajo, con la experiencia que ustedes tienen, con el interés que les nace en el momento que aspiran a entrar a esta maestría, pero aún es obvio que podrían en estos días tener un cambio de decisión en cuál línea les interesa más. Sin embargo, la temática que ustedes van a decidir, pues tiene que estar ubicada en una de estas líneas. Por lo tanto, por eso el punto número 1 tiene que ver con eso. En ese sentido, es muy importante que notemos o que hagamos una reflexión muy concreta sobre por qué estamos deseando entrar a la maestría. No solamente es conectar con una temática en la línea, sino también es una decisión de vida. Es decir, el tema que yo escoja está relacionado con mi práctica, con un interés particular, pero también recuerden que ustedes van a estar 2 años con este proyecto, ¿no? Se podrán cambiar, podrán hacer, digamos, ajustes, porque eso es lo natural. Sin embargo, es muy bonito iniciar con esa selección del tema dentro de la especialidad por la cual vamos a optar, pensando qué deseamos investigar, cómo se va a vincular esa temática con la especialidad que yo deseo. ¿Cuándo lo voy a hacer? O sea, debe haber en este caso digamos, una temporalidad en cuanto a la ubicación de esa temática y en ese sentido, pues hay que pensar en qué tiempo va a estar ubicado, ¿no? ¿Dónde? Si es en este caso en el lugar donde yo trabajo, si tengo la oportunidad de mirar otra área de trabajo con alguien conocido, algo que me llame la atención. Uno de los aspectos fundamentales también son los recursos, porque de repente tenemos una intención muy bonita de revisar, de analizar un tema, pero no contamos con los recursos necesarios y suficientes para poder analizarlo.
Entonces, si bien es cierto, siempre es muy bueno ser ambiciosos en cuanto a la temática que decidimos, siempre será muy importante que nosotros visualicemos esos recursos con los cuales contamos y que vamos a poder analizar o hacer el análisis de la temática por la cual estamos optando. Y el tiempo que nos va, que vamos a utilizar para desarrollar ese proyecto. Si bien es cierto, ahorita esta primera fase es el anteproyecto, cuando ya ustedes sean aceptadas en la maestría, pues empezarán a desarrollar el primer año el protocolo y en el segundo año desarrollarán la tesis ya concretamente. Entonces, bueno, el tiempo pues está bastante definido porque la idea es que si ustedes cuando ingresen a la maestría, pues se darán cuenta que están muy delimitados los tiempos y con ello pues también será posteriormente necesario hacer un cronograma para que miremos de forma fría esos tiempos, ¿no? Que siempre nos van a estar de alguna manera recordando los profesores de cada módulo. Dentro de ese mismo punto 1 que se pide como parte del anteproyecto, que ahorita estábamos platicando, es muy importante ver qué desea el investigador, que en este caso serán ustedes las investigadoras sobre la temática particular. No solamente es decir qué queremos estudiar, sino que debe haber un interés importante en esa temática y esto pues tiene que ver con quiénes somos, ¿no? O sea, cómo nos hemos desempeñado, qué hemos hecho en nuestra carrera, qué nos gustaría mejorar en el futuro y para ello pues lo que decidamos pues tiene que ser de preferencia pues novedoso y un tema innovador y que pues sea una problemática que está ubicada en su centro de trabajo, de preferencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una mayor capacidad de observación, dado que a veces pues estamos, si nosotros deseamos ver una problemática en el aula, pues nosotras estamos inmersas en esa experiencia y por lo tanto será más fácil poder vivenciarla, mirarla y analizarla, siempre tratando de ser objetivas en la forma en que lo hacemos, ¿no? Y por supuesto, en el área educativa siempre es muy importante mirar esos análisis que buscamos hacer como una propuesta de mejora, ¿no? Entonces, bueno, no solamente son las áreas de oportunidad que tienen ustedes en su práctica, sino también qué buscamos mejorar de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la gestión, etcétera, de todas las líneas que ustedes ya saben que están en las especialidades que se ven aquí en la maestría. Existen diversas áreas de oportunidad y sobre ellas deseamos incidir. Y esto es muy bonito porque realmente en la parte educativa siempre vamos a buscar mejorar, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa necesidad de transformar y creo que es la parte que nos toca a cada una de nosotras estar haciendo constantemente porque recordemos pues como la parte educativa está en un ámbito social muy amplio, pues desde luego que nosotros estamos siempre en la búsqueda de mejora en cada uno de los aspectos que vivimos en el aula, en la comunidad educativa. Entonces, bueno, la selección del tema es muy importante, dado que va a estar cruzada con su experiencia, con su interés, con la necesidad de mejora en todas las partes de un proceso educativo. Y bien, pues una cuestión que se nos pide, pues es delimitar, porque esto nos va a permitir ser objetivos en este proceso de investigación. Y para la delimitación, pues, siempre será necesario ver, pues desde el tiempo que vamos a invertir en esa investigación, el espacio en el cual vamos a incidir, la población, en lo general, a la cual vamos a observar y de ella, obviamente, vamos a extraer una muestra, que es la que vamos a mirar de forma más detenida, por decirlo de alguna manera y los recursos que tenemos o que vamos a necesitar para poder hacer ese análisis que nosotros estamos buscando hacer, ¿no? Entonces, la delimitación es muy importante porque nos reduce a una pregunta concreta, el área a la cual queremos, sobre la cual queremos incidir, queremos mejorar o queremos analizar e investigar. Y si nosotros tenemos estos elementos bien delimitados, pues obviamente que tendremos una mayor oportunidad de ser objetivas en lo que estamos haciendo en cuanto a nuestro análisis. Entonces, muy importante que ustedes delimiten el tiempo, espacio, recursos, que son los más importantes, y desde luego los sujetos de estudio, ¿no? El punto número 2 hace referencia a los antecedentes y justificación. Y bueno, y perdón que haga este paréntesis, hace rato decía el doctor Olivo que si tenían alguna duda, que se sientan en la confianza de preguntar. Tenemos ahorita el tiempo para hacerlo. Este punto 1, como ya vimos, si se dan cuenta, son los aspectos en cuanto a la selección del tema. Pasamos al punto 2,
que hace referencia a los antecedentes y justificación del objeto de estudio que nosotros vamos a decidir o que que optamos por analizar en la maestría. Y un punto muy importante son los antecedentes de ese problema que vamos a estar investigando, analizando durante estos 2 años de la maestría. Recordemos que el planteamiento que ustedes realizan ahorita, pues es perfectible de cambios en el futuro y con ello, este, lo que vamos a hacer ahorita es presentar el anteproyecto, pero seguramente después lo van a mejorar, lo van a aterrizar más, etcétera, ¿no? Pero hay algo que no podemos evitar y es mirar los antecedentes de ese problema que ustedes buscan resolver desde la maestría, ¿no? Y en ese sentido, los antecedentes los vamos a delimitar a partir de, pues, una lectura, una exploración del tema, saber qué se ha escrito del tema que yo voy a presentar en este momento, cuáles son las experiencias que están en torno a esa temática, las ideas que tenemos en torno a ese problema que estamos mirando, desde dónde vamos a partir, dado que al estar explorando el tema, lo que buscamos es ver cuál va a ser nuestro punto de partida, porque investigaremos qué se ha dicho, qué se ha hecho, cuáles son las áreas de oportunidad sobre el fenómeno educativo que ustedes buscan observar, y con ello, pues tendremos una mayor información, tendremos la posibilidad de ser más claras al momento de delimitar y de construir, diseñar, escribir objetivos y preguntas. Por lo tanto, de aquí viene esta necesidad de problematizar, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes, pues es cómo detecto y observo la problemática en el país, región o espacio particular en el cual ustedes se desenvuelven. Habrá que revisar toda la información documental que hay al respecto, eh, llegar a la comunidad, que es donde yo me desenvuelvo, o a ustedes en este caso, que son las que están optando por la maestría, el aula en lo particular, que es donde generalmente buscamos observar una problemática muy particular e incidir sobre ella. Y bueno, ver también pues cuál es el impacto que ha traído esa problemática a la práctica docente, que seguramente ustedes al decidir su problemática, su temática para entrar a la maestría, pues desde luego que viene de una idea de mejora, pero también que desde su experiencia han observado una problemática sobre la cual desean incidir o desean mejorar o quizás desean innovar. Y esto nos lleva, pues, obviamente a la autoobservación, porque es a partir de ahí donde miramos, pues, las áreas de oportunidad de nuestra práctica, ya sea desde la gestión, desde la docencia o desde cualquier otro de los niveles que existen en educación básica, en los cuales ustedes seguramente se desenvuelven. Pues bueno, esto es en torno a los antecedentes y justificación, porque al final, ¿cómo justificamos? Pues dándole a quién impacta el que ustedes decidan observar este problema, este fenómeno educativo, a quién mejorará, por decirlo así, el que ustedes decidan observar, incidir y buscar encontrar propuestas de solución sobre las problemáticas o la problemática en particular que ustedes van a plantear o van a mirar y analizar desde su entrada a la maestría. Entonces, bueno, ¿por qué es importante justificar? Porque así decimos a cómo trasciende el problema, si se puede resolver con los recursos con los cuales contamos y si no es así, pues cuáles haría falta involucrar para poder tener un área de mejora y cómo impacta el que nosotros miremos y tratemos de solucionar ese problema hacia la comunidad. En este caso, pues es la comunidad educativa, pero es más allá, ¿no? Porque obviamente una escuela a la cual nosotros busquemos mejorar o innovar, desde luego que esto tendrá un impacto mayor, ¿no? Cada vez mayor. Y desde luego que un punto que siempre decimos en el área educativa es que pues siempre habrá un impacto mayor, ¿no? Porque desde el área educativa se puede hacer un efecto multiplicador de otras áreas de mejora para los alumnos, para los padres de familia, para toda la comunidad que de alguna manera esté involucrada, ¿no? Entonces, bueno, justificar implica decir a quién va a impactar, el que ustedes decidan observar, analizar e incidir a partir de la problemática que ustedes van a observar, ¿no? Un punto esencial que ya lo decía el doctor Olivo son los objetivos. En este caso, la idea es que planteen pues un objetivo general y 3 objetivos específicos, pero desde luego que pues ahorita pues habrá cierta accesibilidad en torno a eso porque obviamente que ustedes pues
tienen poco tiempo quizás para hacer un análisis más profundo de la temática que buscan observar, entonces a lo mejor no, el tiempo no les alcance, desde luego que lo van a hacer quizás desde un modo muy general, pero pues hay que saber que esto lo van a continuar trabajando cuando entren a la maestría y van a llegar pues cada vez a redondear más un objetivo general, objetivos específicos, los que sean necesarios para que ustedes logren dar respuesta a esa pregunta general a través de sus objetivos. Entonces, bueno, en el objetivo general, pues, ¿qué intentamos responder? Pues, ¿para qué se va a desarrollar este estudio? ¿Cuál es la finalidad y cómo contribuye en cuanto a al conocimiento, esa temática que ustedes nos van a proponer? A través de los objetivos específicos, pues, son las acciones que van a permitir que nosotros alcancemos ese objetivo general y lo vamos a hacer a través de, pues, cuestiones más concretas y de algunos niveles cognitivos que ahorita nos va a platicar también la doctora Tania. Y para ello, pues, definir las acciones más concretas para lograr hacer este estudio, este análisis. Y desde luego que a través de los objetivos específicos vamos a ir planteando un capitulado que es el que van a ver en el segundo año de la maestría. Por lo tanto, nosotros ahorita los podemos pues empezar a escribir, pero desde luego que sabemos que estos van a mejorar con la marcha una vez que estén adentro de la maestría, pero pues desde ahorita hay que pues aterrizar que esos objetivos específicos nos van a permitir llegar a la estructuración de su capitulado en el segundo año de la tesis, ¿no? Para ello, en la parte de los objetivos, nos valemos de ciertos verbos que también están ligados netamente pues con los alcances de la investigación y con los niveles cognitivos que están presentes. En este caso podemos hacer uso de verbos como indagar, revisar, seleccionar, analizar a través de lo que conocemos como la taxonomía de Bloom, pero pues hay que saber que pues cada verbo que nosotros ocupamos no solamente está en relación a esos niveles, sino que también pues son compromisos a los cuales nosotros nos adherimos y que por lo tanto cuando nosotros decimos, por ejemplo, correlacionar, es porque nos estamos comprometiendo a que eso vamos a realizar y esto tiene un alcance a través de la investigación que vamos a realizar y también muy ligado con la metodología que se va a usar, que también nos va a comentar un poquito la doctora Tania en la segunda parte de esta presentación. No sé si hasta acá hay algún comentario, duda, algo que quisieran ahondar antes de pasar a la taxonomía de Bloom, relacionándolo con los objetivos. Está Irma, No, maestra, tenía un por mi parte bien. Ajá, sí, perdón, por ahí alcancé a escuchar que decían alguien que tenía una duda. Irma. Irma, adelante, Irma. No, por mi parte bien, creo que de hecho esta parte sí me está apoyando a tener un poquito más de visión de lo que se requiere. Muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Tania que nos va a platicar un poquito más acerca de los objetivos a través de la taxonomía de Bloom, que es de donde obtenemos, de acuerdo a esos niveles cognitivos, pues los verbos que podemos utilizar para la escritura, por decirlo así, de nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Adelante, doctora, si gustas comentar, yo voy pasando la presentación. Muchas gracias, colega. Pues bueno, como bien lo comentó la doctora Olga Rocío, los objetivos generales tienen que ver con cuál es la verdadera finalidad de mi investigación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero implementar una serie de estrategias didácticas para mejorar alguna problemática que he observado en el salón. Quiero evaluar el tipo de violencia que puede surgir dentro del aula. Quiero de alguna manera determinar cuáles son el mejor modelo educativo para dar la enseñanza de educación ambiental. Es decir, yo ahí tengo que primero, antes que nada, escribir en una hojita cuál es la finalidad de mi investigación y a partir de ahí empezar a construir mi objetivo general. Pero el objetivo general tiene que estar de alguna manera vinculado
con los diferentes niveles cognitivos, sobre todo los últimos niveles cognitivos. Bloom habla que el pensamiento tiene toda una serie de fases y niveles, ¿no? Hay algunas fases que son básicas y que están relacionados cuando apenas yo voy a conocer algo, cuando apenas voy a comprender alguna realidad, o incluso cuando tengo algún conocimiento que puedo aplicar en cierta medida, ¿no? Pero hay veces que ya podemos trascender de esos niveles para poder ya crear conocimiento en sí. Cuando yo puedo tener la capacidad de analizar una problemática, cuando puedo sintetizar una serie de elementos que estoy observando en una realidad determinada y puedo a partir de ahí crear una serie de propuestas. Cuando yo ya puedo evaluar lo que está pasando en un determinado espacio, pues yo ya estoy hablando no solamente de la comprensión, sino la explicación que tengo de una problemática determinada, ¿no? Entonces, para esto, como les decía, Bloom tiene 6 niveles. El primero tiene que ver con el conocimiento, y hay muchas veces que el conocimiento tiene que ver con una recolección de información que a veces hasta yo conozco ya de antemano, pero que necesito de alguna manera validar. Después viene la comprensión. Hay veces que no solamente necesito conocer la problemática, sino tengo que comprender por qué se da dicha de problemática en distintas formas, en distintos elementos. Entonces ahí, ya del conocimiento que tengo yo de una situación educativa determinada, ya voy a apropiarme de la información y la voy a hacer mía. Voy de alguna manera a lograr entender qué es lo que está pasando en este momento, no nada más a conocerlo, sino a entenderlo, y puedo interpretar lo que está pasando sobre dicha problemática, ¿no? Por ejemplo, la doctora Olga Rocío y yo, junto con la doctora Mariana Hernández Olmos, estamos haciendo un estudio muy interesante que coordina la doctora Olga Rocío y que tiene que ver sobre la educación virtual en el tiempo de pandemia en el aula de preescolar, ¿no? Entonces, primero nosotras tenemos que conocer ciertos elementos respecto a lo que es la educación en preescolar. Tenemos que conocer cuáles son de alguna manera las experiencias de las docentes en preescolar, y para eso formulamos una serie de preguntas. A partir de tener y de revisar esa información y apropiarnos de esa información, nosotros vamos a poder empezar a comprender cuáles son las distintas circunstancias por las que viven estas maestras de preescolar, o por las que vivieron o padecieron, porque muchas personas padecieron en ese momento específico de nuestra historia educativa, y pues poder de alguna manera, a partir de revisar estas experiencias, apropiarnos de la información que nos dan estas docentes, poder comprender lo que cada una de ellas vivió. Luego, ¿cómo podemos aplicar el conocimiento? A partir de los resultados que nos dan estas compañeras, nosotros podemos hacer el uso del conocimiento cuando lo vinculamos con una serie de teorías, cuando lo vinculamos con una serie de elementos que nos pueden ayudar a sistematizar precisamente esta comprensión que tuvimos de las experiencias docentes, y podemos vincularlas a ciertas temáticas específicas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la educación en línea, hablamos de muchos aspectos. Hablamos de la brecha digital, esto es todos los alumnos, padres de familia o incluso docentes que no contaban con los dispositivos tecnológicos ni las conexiones de internet para poder llevar a cabo. Podemos hablar sobre otra temática que puede ser la capacitación, recibieron o no algún tipo de capacitación para poder enfrentar esta problemática. Podemos hablar, por ejemplo, de la relación que tuvieron con los padres de familia. Realmente los padres de familia estuvieron dispuestos, los padres de familia apoyaron, no apoyaron, de qué manera, cómo utilizaron el programa Aprende en Casa, que sabemos que fue la respuesta del gobierno federal ante la crisis. Es decir, podemos tener muchas temáticas vinculadas al problema gigante que fue la educación en línea en tiempos de pandemia, en la educación en preescolar.
Pero ya que tenemos esas problemáticas, tenemos que analizar esta información. Podemos empezar a vincular toda una serie de las temáticas, cómo se van de alguna manera vinculando unas a otras. Por ejemplo, en el análisis, ¿yo cómo puedo sistematizar el conocimiento de mis maestros? Pues lo primero que puedo hacer es ver todas estas temáticas a partir de una variable muy específica, como puede ser si las maestras eran de educación privada o de educación pública. Simple y sencillamente analizar estas temáticas a partir de una variable como es el tipo de escuela, me puede dar una diversidad de información que yo puedo ir analizando, porque seguramente la problemática de las escuelas privadas y la problemática de las escuelas públicas no fue la misma. Ahora que si además le sumo la problemática de las escuelas rurales, ahí me da para encontrar muchas diferencias que puedo yo analizar. Puedo buscar relaciones. También, por ejemplo, puedo darme cuenta que dependiendo de la antigüedad de cada una de las docentes, y les estoy poniendo esto como ejemplo como para poder entender los niveles cognitivos, ¿no? Yo puedo pensar, bueno, a lo mejor dependiendo de la antigüedad de algunas de las docentes o el tipo de profesión que tengan, no es lo mismo tener estudios técnicos en educación que ser maestros de la normal, que haber estudiado pedagogía o que haber estudiado una especialidad en innovación educativa, por ejemplo. Seguramente esto va a afectar todas las temáticas de estudio de las que les hablé anteriormente y entonces ahí voy a hacer un ejercicio de análisis. Mi investigación puede quedarse en ese ejercicio de análisis y a final de cuentas yo puedo ya tener un objetivo general en donde yo quiera analizar algo. Ahora, hay personas que son un poco más ambiciosas y no solamente se quieren quedar en el análisis, a lo mejor quieren de alguna manera tratar de intentar unir toda una serie de elementos que ya se han analizado y crear nuevas relaciones. Yo, por ejemplo, puedo hacer un análisis no solamente de la antigüedad y no solamente de lo que es el tipo de escuela, sino también yo puedo empezar a juntar otra variable con todas las temáticas que puede ser el tipo de gestión. La gestión de mi escuela es vertical, es horizontal y cómo todos estos elementos trajo una serie de consecuencias positivas o negativas y construir una serie de relaciones nuevas que a lo mejor si me quedo solamente en la aplicación no puedo ver. Otro elemento que puede ser importante, a lo mejor yo no me quiero quedar en el análisis, a lo mejor yo quiero diseñar una serie de estrategias para poder mejorar las clases en las aulas virtuales, a lo mejor yo quiero implementar esas estrategias para poder ver cómo funcionan dentro del aula, las diseño, las propongo. Puedo hacer muchas cosas que vayan más allá del mero análisis. El análisis va a dar la información para hacer estas propuestas. Y en la evaluación, a final de cuentas, tiene que ver con ya el elemento más elevado. Si yo decidí hacer una propuesta de intervención, obviamente, para realmente saber si esta propuesta funcionó o no funcionó, puedo yo de alguna manera no solamente quedar en el análisis de esta información y en la propuesta de intervención que de alguna manera estoy dejando para subir de nivel en el nivel cognitivo de la síntesis, sino yo puedo ver cómo funcionó este proyecto de intervención, cómo funcionó el poner una propuesta didáctica, una actividad didáctica y evaluar si realmente es efectiva o no, cuáles son sus limitantes, qué elementos podemos mejorar, ¿no? Y bueno, si se fijan, fuimos del conocimiento, que es el nivel más básico, hasta ya emitir un juicio objetivo respecto a lo que yo estoy proponiendo. También, por ejemplo, algo en la evaluación desde los métodos cuantitativos puede ser el empezar a explicar cómo una serie de variables determinan el comportamiento de la población y para eso hay toda una serie de análisis
que se llaman pruebas de contraste, que son bastante específicas y que si después ustedes se animan a entrar y nos encontramos por ahí, la doctora Olga Rocío y yo, con mucho gusto, que nos encanta tanto la metodología Quali como Quanti, podemos enseñarles a explicar el comportamiento de su información, o incluso algo que comentaba, las correlaciones. ¿Cómo puede ser que la antigüedad pueda ser tenga una correlación específica con el desempeño de los alumnos? Puede haber correlaciones al respecto, o podemos encontrar una serie de correlaciones entre las emociones negativas que se detonó en la pandemia junto con la actuación de los padres de familia. Y eso lo podemos medir, ¿no? En dado caso que nos interese. Y bueno, si quieres pasemos a la siguiente, mi querida Olga Rocío. Aquí, por ejemplo, para tener una idea qué verbos podemos usar dependiendo del nivel que nosotros queremos alcanzar, tenemos una serie de verbos, no me voy a detener mucho en ellos, solamente quiero que los conozcan. Hay algunos verbos que pueden estar repetidos. Cuando ustedes utilicen verbos que pueden estar repetidos en varios niveles cognitivos, tienen que decir de alguna manera a qué nivel lo están pensando, y esto se va a ver claramente dependiendo del objetivo en el que lo vayan a implementar, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero poner identificar en conocimiento, no necesito dar mayor explicación, pero creo que identificar también está en comprensión. Ustedes ya lo verán cuando vean estos verbos que sí nos van a servir para construir los objetivos, podrán ver con cuál puede quedar bien respecto a las intenciones propias de su investigación, ¿sí? Y a final de cuentas, algo que es bien importante, todo lo que vayan ustedes implementando, ya lo dijo el doctor Olivo, no más de 3 objetivos específicos, porque además cuando nosotros estamos trabajando un objetivo específico, eso quiere decir que ese objetivo se va a concretar en un capítulo concreto, y si ustedes tienen 8 objetivos específicos, se están comprometiendo 8 capítulos, y puede ser una investigación poco probable de poder culminar en el tiempo que tenemos como maestría. Entonces tenemos que ser muy específicos y delimitar con mucho cuidado, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente, mi querida Rocío. Ya las chicas, vamos a poner la presentación en la página de la unidad para que ustedes puedan verla, descargarla, revisar la parte del video. Podemos pasar a la que viene. Son varias preguntas. Pero bueno, después de tener una mirada del panorama, después de tener los antecedentes y empezar a preguntarme qué es lo que yo quiero hacer con mi tema, y que ya tengo claro qué es lo que quiero estudiar, también tengo que ver el conocimiento previo sobre mi problemática, y para ello necesito un marco referencial. Es decir, pudimos ver antecedentes sobre cómo se ha trabajado mi tema, pero ahora, ¿qué es lo que pasa en el nivel educativo, tanto nacional, a lo mejor hasta internacional, a lo mejor dentro de mi escuela? Y aquí yo puedo ver de alguna manera toda una serie de conocimientos que me van a ayudar a problematizar. Por ejemplo, ¿por qué la doctora Olga Rocío y yo elegimos, y la doctora Mariana Hernández, que es una chica fabulosa y maravillosa y súper inteligente, elegimos trabajar el tema de la educación a distancia en tiempos de COVID? ¿Cuál podría ser, a final de cuentas, nuestro planteamiento del problema? Pues toda una serie de problemáticas que se dieron a partir del estudio de preescolar. En las aulas virtuales nosotras pudimos darnos cuenta de que había retrocesos respecto a los avances que ya tenían los niños adelantados en la educación preescolar. Pudimos ver retrocesos respecto a la autonomía, pudimos ver retrocesos respecto a las habilidades sociales, y eso nosotras ya lo habíamos averiguado de investigaciones que habíamos revisado anteriormente, y también de comentarios que había por parte incluso de las alumnas de preescolar que teníamos y que platicábamos con ellas antes de hacer la investigación. Entonces nosotras empezamos a ver información de distintos artículos de investigación, tratamos de indagar sobre el conocimiento que teníamos al respecto, teníamos clara cuál era la situación o problemática a resolver, que era presentar un análisis
análisis precisamente de qué es lo que pasó durante ese tiempo de pandemia, y pues de ahí rescatamos algunas ideas relevantes que se transformaron en temáticas específicas a trabajar, como les decía anteriormente. Investigamos sobre la brecha digital, para eso vimos algunos autores, como puede ser Néstor García Canclini, por ejemplo, en este libro tan bonito de Diferentes, Desiguales y Desconectados. Matrelar también trabaja mucho este tema, Castells, y es decir, aquí tenemos que buscar ideas que nos ayuden y también tenemos que especificar cuáles son los límites y alcances de nuestra investigación. Pasamos a la que viene, mi querida Rocío. Y bueno, la teoría es bien importante, como les decía. Dentro de nuestro planteamiento del problema empezamos a darnos cuenta que hay varios autores que tenían toda una serie de conceptos. Ya lo dijo el doctor Olivo, necesitamos un marco conceptual del cual basarnos para hacer nuestra investigación, y vimos toda una serie de autores que nos daban luz respecto a muchos tipos de aspectos que quisimos estudiar. Simplemente el caso de la brecha digital la podemos estudiar como una nueva forma de discriminación y exclusión social, y en esta época, durante la pandemia, pues se dio muy fuertemente porque no toda la gente tenía acceso a las aulas virtuales, ¿no? Entonces, hay varios autores que nos hablan de qué es la brecha digital, ya les dije, Martelar, Castells, Néstor García Canclini, hay un autor que trabaja mucho la parte digital, que es Van Dyck, no Van Dyck, Teona Van Dyck, sino es José Van Dyck, que trabaja toda la parte de las tecnologías de la información, y de ahí nosotros empezamos a ver, de alguna manera, qué elementos encontrábamos de nuestro problema. Al partir de encontrar ciertas categorías, vimos qué procesos se daban al interior de estas nuevas formas de enseñar dentro de lo que sean las aulas virtuales, dentro de un contexto de crisis, ¿no? Encontramos conceptos, encontramos algunas definiciones importantes que nos ayudaron a poder llevar a cabo nuestra investigación, que por cierto todavía estamos en eso, ¿verdad, amiga? Estamos analizando la información de tenemos un montón de datos que tenemos que trabajar, pero a final de cuentas, gracias a los conceptos, pudimos hacer toda una serie de preguntas. Estos conceptos se convirtieron en indicadores y a la vez en preguntas específicas que nos ayudaron a llevar a cabo nuestro estudio. Nosotros teníamos una delimitación en la investigación, nuestras maestras, por ejemplo, surgieron gracias a un servicio social, y las maestras que entrevistaron, nuestras prestadoras de servicio social, y los padres de familia que entrevistaron, pues a final de cuentas formaron parte de esta delimitación. La delimitación tenía que ver con el lugar en donde ellas trabajaban, y pues teníamos distintas propuestas de análisis, específicamente dos: la percepción de padres y la percepción de docentes, las cuales vamos a cruzar para ver si realmente hay diferencias en cuanto a la percepción de la educación en este instante, ¿no? Y luego pues teníamos una guía donde ya vimos cuáles eran nuestros sujetos de estudio, que ya se los acabo de comentar. Tenemos una serie de variables porque nuestro estudio era mixto, y también categorías de análisis con preguntas abiertas donde captamos la percepción de nuestros sujetos de estudio. ¿Puedes pasar a la que viene, querida? Aquí hay algunos buscadores científicos que les pueden ayudar. Ustedes entran a estas páginas, en el buscador ponen sus palabras clave, puede ser problemas de psicomotricidad en los niños de tercero de preescolar, ¿no? Puede ser, no sé, ya les hablé mucho de la violencia, pueden ser educación socioemocional en niños de secundaria. Ustedes aquí ponen la información sobre el tema que les gustó y les van a aparecer un montón de artículos de investigación de los cuales ustedes pueden basarse para hacer el marco teórico, precisamente. Entonces aquí les dejamos una serie de buscadores de artículos científicos que creo que con estos les basta, no creo que necesiten más. ¿Podemos pasar a la que viene, querida? Ahora, la metodología.
En la metodología, yo primero tengo que ver qué tipo de estudio quiero realizar. En la Pedagógica Nacional hacemos dos tipos de estudio. Uno que es la investigación educativa. En la investigación educativa, a final de cuentas, yo quiero analizar una problemática como tal. Y proyectos de intervención donde yo ya puedo proponer el diseño de algún tipo de intervención educativa o incluso llevarlo a cabo y evaluarlo. Tenemos dos tipos de métodos, el cuantitativo y el cualitativo. La diferencia entre el cuantitativo y el cualitativo es que el cuantitativo lo que busca es información general sobre una problemática. Aquí el individuo como tal desaparece. Lo que importa es cuáles son las tendencias de una población respecto a la percepción que tienen sobre una problemática. Y en el cualitativo sí nos importa cada uno de los individuos, sí nos importa la información específica, sí nos importa las experiencias de vida, sí nos importa saber a partir de las vivencias que tenga la persona, una idea holística, es decir, una serie de aspectos que podemos ir vinculando. En la parte cuantitativa, yo puedo determinar qué es lo que voy a estudiar. Los estudios con enfoque cuantitativo son hipotéticos deductivos. A partir de la revisión teórica yo puedo decir qué es lo que quiero examinar. En cambio, en la cualitativa puedo incluso dejar abiertas las categorías de análisis y rescatarlas a partir de la investigación que yo haga con mis sujetos de estudio, por ejemplo. Puedo retroalimentar mi investigación conforme voy avanzando. Las técnicas de investigación cambian. Las técnicas de investigación para los estudios de corte cuantitativo son estudios experimentales, donde yo puedo tener dos grupos de población, un grupo de control y un grupo en donde yo le hago una manipulación de las variables y puedo yo contrastar si hubo algún cambio. Los cuasi experimentales no tengo grupos de control, pero sí manipulación de variables. Y los no experimentales son aquellos donde no manipulo ni tengo grupos de control y que muchas veces yo puedo de alguna manera trabajar a partir de cuestionarios que tienen preguntas abiertas muy concretas, como por ejemplo la edad, que la respuesta va a ser numérica, o preguntas cerradas con una clasificación de respuesta. En cambio, en el caso de los estudios cualitativos, ahí lo que me interesa es la experiencia del otro. Y esa experiencia me puede ayudar para construir de alguna manera el conocimiento. En la fenomenología, cualquier sujeto puede ser de alguna manera importante. La experiencia que ha vivido es muy importante, la forma en que ha percibido un problema es muy importante. En el interaccionismo simbólico lo que me va a interesar son las interrelaciones que se dan entre las personas, las conexiones, las alteridades y cómo estas alteridades de alguna manera me pueden ayudar a entender toda una serie de problemáticas, que yo puedo tener alteridades a partir de personas, a partir de objetos, a partir incluso de creencias o de ideas. Esos son los tres niveles del interaccionismo simbólico. En la hermenéutica, yo voy a interpretar la información que pueda rescatar de un discurso, de un texto, de un incluso hasta de una entrevista. Yo puedo hacer un ejercicio hermenéutico en donde yo voy a interpretar a partir de los conceptos, de mi marco conceptual que estoy trabajando, las respuestas de mis investigados. En la teoría fundamentada, yo voy a partir de crear el conocimiento a partir de todo lo que me conteste mi entrevistado. Y ahí se van a dar toda una serie de elementos. Vamos a ver cuál es la percepción que tiene la problemática, cuáles son las acciones que esa persona ha llevado a cabo para resolver la problemática, cuáles son las acciones que podría o piensa que se deberían de mejorar para resolverla, las interrelaciones que existen entre el sujeto y la problemática y los actores que intervienen, y
puedo hacer un estudio muy interesante al respecto. En la etnografía lo que me interesa conocer es cómo se vincula un grupo social determinado. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio etnográfico de mi aula, puedo ver cuáles son de alguna manera las pautas de comportamiento entre los individuos y puedo ver qué significan para los chicos ese tipo de pautas de comportamiento. En el caso de historias de vida, esto es muy bonito porque tiene que ver con el análisis biográfico. Yo puedo preguntarle a una persona que me cuente su vida, pero a partir de una problemática focalizada. Yo, por ejemplo, ahorita para conocer el tema de la violencia en el aula, que es otro de los temas que trabajamos la doctora Olga Rocío, la doctora María Hernández y yo puedo empezarles a preguntar, oigan, ¿me podrían contar una anécdota de su vida cuando estudiaban en secundaria donde hayan recibido algún tipo de violencia? Pueden describirla, pueden hacer una narración de esa experiencia para que yo pueda analizarla. Y aquí estamos hablando de una historia de vida focalizada. Estas historias de vida pueden funcionar a partir de distintos elementos. Yo puedo analizar fotos, yo puedo analizar documentos, yo puedo, documentos familiares, obviamente. Yo puedo pedirles que me hagan una narración, una autobiografía de su vida respecto a una problemática específica, o simplemente podemos tener una entrevista a profundidad. Yo les hago una serie de preguntas y ustedes me responden, pero a partir de su propia experiencia, sobre mi problemática que quiero averiguar. El análisis narrativo se vincula mucho con las historias de vida. En el análisis narrativo yo puedo de alguna manera tratar de enfocar ciertos elementos. ¿Cuál es el objetivo de la narración? ¿Cuáles son los actores principales en la narración? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se evidencian en la narración? ¿Hay algún tipo de oposiciones binarias en la narración? Es decir, por un lado, hay unos juicios de lo bueno y lo malo, hay unos juicios de lo correcto y lo incorrecto, y así yo puedo ir describiendo mi narración poco a poco e ir tratando de ver qué es lo que pasa. Y muchas veces las historias de vida se analizan a partir de esta estrategia de análisis narrativo. Y tengo la investigación-acción, que es la que se emplea mucho cuando yo voy a hacer una intervención dentro del aula y que quiero ver cómo funcionó dicha intervención, si esa intervención trajo alguna mejoría o no, cuáles fueron las limitantes de esa intervención. Y a partir de ello yo puedo trabajar muchas cosas. Aquí arriba en la parte superior hay un link a un libro de metodología de la investigación educativa de Vizquerra, que lo escribió en 2004, y que yo creo que ustedes pueden darse un chapuzón y ver cada una de estas técnicas de investigación y de ahí tratar de ver cuál les convence. Ahora, hay algo que es bien importante, los métodos de recolección de información. Mucha gente confunde las técnicas de investigación con los métodos. Por ejemplo, si yo quiero hacer fenomenología, uno de los mejores métodos es realizar un cuestionario de preguntas abiertas o entrevistar a alguien para poder tener el contacto y que me dé las entrevistas. La entrevista es el método de recolección por excelencia en los estudios de corte cualitativo. También yo puedo hacer observaciones. Por ejemplo, ahorita tengo una alumna que está trabajando la violencia escolar, y por ejemplo ella va a hacer preguntas a docentes y la va a contrastar con lo que ella observe en la escuela, cómo se comportan los chicos. La observación es una de las técnicas, más bien de los métodos de recolección más importantes. Tenemos la autobiografía, como les decía, tenemos las entrevistas, la técnica es la historia de vida y el método de recolección es la autobiografía, por ejemplo. Tenemos análisis de contenido. Yo puedo formular un formato de codificación en donde voy a especificar qué elementos del discurso voy a analizar para poder resolver las limitaciones que tiene un programa escolar o que tiene
algún discurso sobre las políticas educativas, es decir, yo puedo hacer análisis discursivos y análisis de contenido de muchas cosas. Estos serían para los cuales. Para los cuantis tenemos el análisis de contenido también, ahí necesitamos una muestra grandísima, tenemos cuestionarios con preguntas abiertas pero muy cortas y con preguntas cerradas donde nosotros damos la clasificación de respuesta, y las intervenciones cuando vamos a trabajar estudios experimentales, pero donde vamos a medir las respuestas de nuestros alumnos, ¿sí? Aquí con esto quisiera dejar esta parte de la metodología. Yo les sugiero que lean a Vizquerra. Con Vizquerra van a poder entender mucho mejor. Aquí nada más les di una pasadita muy sencilla. Hay muchas cosas que se me escapan, solamente les mencioné lo básico. Podemos pasar a la que sigue, querida. A la siguiente diapositiva, amiga. Muy bien. Entonces, las fuentes documentales pueden ser diferentes. Podemos nosotros trabajar con libros y artículos de investigación, podemos trabajar con documentos hemerográficos, muchas veces las noticias que podemos encontrar en prensa, en semanarios, nos puede ayudar para tener una idea del marco referencial de los problemas que estamos analizando. Podemos ver documentales o productos audiovisuales, sobre todo si estamos viendo de un experto específico que trate sobre una problemática que nos interese analizar. A lo mejor tenemos por ahí algún documental en YouTube de Piaget y que me parece bien interesante, lo veo qué elementos del documental de Piaget me sirven y lo puedo integrar. También los famosos webinars, que son estas conferencias en línea que muchas veces están en YouTube y que obedecen a ciertas áreas del conocimiento específicos, entre otros, ¿no? Estos yo creo que serían los más importantes. Pasamos a la que viene, querida. Y bueno, la extensión ya nos dijo el doctor Olivo que puede ser entre 5 y 8 páginas. Vamos a trabajar esta parte, la vamos a corregir. Normalmente se piden 6 páginas para este tipo de documentos, pero el doctor Olivo nos dio chance de 5. El escrito tiene que estar en Word, la fuente en Arial 12 y el interlineado de 1,5. Es importante que todos vengan así, porque hay veces que sí pueden juntar las 8 páginas, pero usaron Century Gothic con 20 o 25 y pues así fácil puedo llenar todas mis páginas. No, es importante que trabajen con estas indicaciones. ¿Y qué es lo que va a contener el proyecto, el anteproyecto? El título del anteproyecto, el nombre del aspirante, el nombre de la especialización a la que desea ingresar, el correo electrónico del estudiante, la institución en la cual labora actualmente, la función que desempeña, los teléfonos para podernos contactar y la fecha de entrega, el día que se envía, ¿no? Obviamente, estos son algunas información que tiene que contener, aparte de todo lo que ya vimos, que tienen que tener la delimitación del tema, tienen que tener los antecedentes, la justificación, los objetivos, todo lo que vimos lo tiene que tener, y además esta información que es importante para poder saber hacia dónde van, por un lado, y también poder tener elementos de contacto. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda por ahí, o si la doctora Olga Rocío quiere agregar algo más de lo que se habló en este momento, o el doctor Olivo, claro está. Sí, hace ratito me desconectó, nunca había padecido esto como organizador. Yo dije, ¿y qué pasa cuando el organizador se cae del sistema? Pues ya veo que la reunión sigue. Yo abrí la reunión y la reunión sigue, qué bueno. Sí. Hace 10 años, en la 096, hablé de lo indispensable que era que las tesis tuvieran recopilación y análisis de datos, porque pues no se veía como una cosa necesaria, y, y ahí salí casi exiliado, ¿no? En el ostracismo, casi por decir que llevaba, que era obligatorio eso, pero finalmente me da mucho gusto que apenas el sábado
detecté que en el núcleo de psicología educativa existe una gran preocupación precisamente por esto, la recopilación y análisis de datos. Bueno, 10 años no han pasado, una década no ha pasado en balde. Y también se habla de metodología, o sea, que sin embargo se mueve de 2012, 2013 para acá, y es una década, y eso da mucho, mucho gusto que la metodología, la recopilación, análisis de datos, ya sea una cosa de preocupación ya, generalizada. Lo puedo decir así categóricamente porque 3 maestros están en sus prácticas profesionales haciendo hincapié en que sean sobre recopilación y análisis de datos. Me da mucho gusto. Quisiera hablar de un aspecto que casi no se habla, es el espíritu, la conciencia. Siendo, vivimos entre corchetes. Ahorita estaba repasando a ver qué libro les enseño, les hablo. Miren, me encontré con se llama El asesinato del alma. Y si bien es psicoanálisis y hablan del niño, dice la persecución del niño en la familia autoritaria. Bueno, yo extendería, generalizaría más eso, y yo creo que vivimos actualmente tiempos del asesinato del alma, en donde los discursos, la intelectualidad la ponen pequeña, y le llaman a lo que les quiero hablar, le llaman de manera peyorativa o ideológica, con, ya atrapada bajo un discurso encorsetado, le llaman sentimientos, le llaman motivación, gusto, pero es más que nada una rebelión del espíritu y la conciencia lo que debe haber, desde el momento en que podemos hablar de una realidad moviéndose y de que lo real puede fungir como una yancia. Yancia es una apertura, un corte en la realidad. Desde ese momento hablamos de otra cosa. Miren este libro, El asombro. Ajá. ¿Qué se necesita para tener un espíritu, una conciencia? Que detrás de todo esto, más allá de recopilación, análisis de datos, de metodología, esa conciencia, ese espíritu, en buena medida está hecho de una rebelión. Y les voy a leer una parte de este libro, espero compartirlo por internet. Creo que estoy casi seguro que sí está en PDF, porque lo pedí en Busca Libre. Es un Silvano Petrosino, un filósofo italiano. Dice, ¿dónde está el lugar del asombro? En el ahora, aunque no como fisura sangrienta en la oscuridad de la hora y de lo que se encuentra en él, sino que la esperanza comienza a florecer al descargar la intención simbólica positiva en esta oscuridad, confirmada enigmáticamente en lo insignificante. Sorprendente que precisamente nuestra vida cotidiana es la que nos da oportunidad en los pequeños detalles de la vida, precisamente de advertir el asombro, porque no se limita a lo anecdótico y a la vida cotidiana. Tiene impacto sobre el mundo en general. Ese punto en donde percibimos más allá de la capacidad del lenguaje, que podemos producir lenguaje y realidad con lo que vemos y con lo que hablamos, es una esperanza que va más allá del asesinato del alma, porque cuando hablamos de que las cosas evolucionan automáticamente hacia determinado destino, ajá, la evolución, ¿no? El progreso, eh, pues hay que romper con todo eso. Precisamente hay un libro sobre Walter Benjamin que habla de que podemos ver las cosas diferente. Es todo un reto. Les voy a leer otro porque está imperdible, ¿eh? Dice, la evolución glotona, o sea, pensamos que las cosas se arreglan automáticamente y que nos dirigimos a un estado mejor de las cosas. Mentira, tremenda mentira. La evolución glotona no cesa de devorar el pasado, de abandonarlo como una piel que se muda. Ha saldado su deuda
terminado su contrato, puede irse sin remordimientos, reducido a una simple anterioridad sin historias en el encadenamiento necesario del tiempo. En su lugar, pronto no quedarán más que los monumentos de los vencedores, las páginas en blanco de la historia y los silencios de la memoria. Y aquí les va otro sobre los perdedores, porque es en la derrota donde se ve la indignación. Yo creo que rescatar la voz, rescatar el sufrimiento de los vulnerables, es una de las mayores motivaciones de los problemas de investigación, del pensamiento, de la intelectualidad. Y entonces, es otra frasecita que no me gustaría leérselas, de este libro, se llama Walter Benjamin, Centinela Mesiánico. A ver, bueno. Lejos de ascender la escalera monumental del progreso, la historia es ante todo tartamudeo de la derrota. Véanlo. Más profunda y más grave que la melancolía romántica, la melancolía clásica que roe a Saint-Just o a Blanqui refleja esta enorme tristeza. Bueno, estamos contra el asesinato del alma, estamos pasión, indignación, fascinación, asombro, inquietud y también presencia, pero amor, ¿no? La última clase me sorprendía cómo andaban inquietos definiendo qué es la humanidad, qué es lo humano. Y me encuentro con un libro que no se me ha olvidado, así siempre, este libro que ya tiene 70 años, este librito, lo encontré en una librería de usado y no sé si sea famoso o no, pero lo guardo así con cariño. Este libro tiene 70 años, es de 1951, acaba de cumplir 72 años o va a cumplir 72 años durante este año. Y bueno, eh, 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 yo les dije a mis alumnos, cultiven el concepto. Y si ustedes cultivan un concepto de humanismo o humanidad, van a llevarse como hijo ese amor cultivado que tengan por lo que prefieren conocer. Es un hijo, y ustedes que son en especial mujeres, equivale a un hijo, un tema, un objeto de estudio, un proyecto de investigación. El trabajo recepcional es un hijo que se va cargando y ver esos aspectos, sobre todo el amor a lo humano y el amor a la humanidad, cómo hacerle, ¿no? O sea, dicen, pues decíamos un colega y yo, pues nunca nos hemos enamorado de un objeto de estudio, pues ¿cómo pasa eso? Yo creo que vale la pena inquietarse, llevar esa espinita, ser capaz de andarse cuestionando mil cosas, que las preguntas que hagamos florezcan en muchas perspectivas, que sea la realidad moviéndose, sea algo que nos aporta muchos elementos enriquecedores, pero para que sea una realidad moviéndose y saber detectar que en esa realidad moviéndose podemos intervenir, hace falta vencer muchas resistencias y sobre todo ese asesinato del alma que pensamos que una pedagogía demasiado rosa que privilegia mucho las clasificaciones, los mapas didácticos, lo cognitivo, pues está esta otra parte del alma, de la sensibilidad que deberíamos de ese espíritu, de esa sensibilidad, de esa conciencia histórica, deberíamos de demostrarla, de derrochar eso, ¿no? Y sobre todo con esa pasión y vocación con la que ustedes nos dan oportunidad de establecer toques, piedras de toque. Pues bueno, eso es nada más el mensaje en una botella, ¿no? Además de recopilación y análisis de datos y metodología, está la pasión y el amor, la conciencia, ¿sí? El espíritu. Y entonces yo nada más les diría que es un lugar de la 96 de recreación de la cultura, en donde aquí tienen a profesores dispuestos a dar toda su experiencia, todo su cariño y amor en la educación.
Bueno, eso sería nada más y muchísimas gracias por su asistencia. Ahí dejo la palabra. Gracias. Sí, me parece que Irma tenía una pregunta. No sé si por ahí, Irma, todavía tengas alguna duda. No, Sí, más bien creo que la oprimí sin querer. Le ok. volví a hacer, creo. Ajá, pero Ok. realmente sí me han dado un panorama, o sea, de verdad, mucho más amplio para poder realizar pues mi anteproyecto, ¿verdad? Todavía no lo aterrizo, me vinieron muchísimas ideas con todo lo que ustedes me están manejando, porque de hecho, mientras ustedes exponían el proyecto, bueno, su investigación, yo trabajo en educación especial. Entonces, ahí está otra parte, ¿no? En donde cómo estas tecnologías, esta pandemia y el desfase, pues, de tecnología, tanto para maestros, pero sobre todo para padres, pero sobre todo para las condiciones de educación especial en todos los niveles, a los que nos tuvimos que enfrentar los maestros frente a grupo para educación especial. Porque si bien es cierto, había pues el aprende en casa, ¿no? Para preescolar, primaria y secundaria, no lo hubo para especial. Entonces sí está interesante. Me movió mucho su tema de estudio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Irma. No sé si por ahí alguna de las participantes esté también interesada en comentar o preguntar algo. Con base en lo que se ha expuesto, a lo que se ha recomendado, pues adelante. ¿No? Bueno, pues igual agradecer a la profesora Tania que expuso de manera muy concreta y brillante parte de lo que contiene el anteproyecto que ustedes van a entregar, al doctor Miguel, que en este caso también nos anima, y que creo que es una parte fundamental que nosotras hayamos decidido entrar a la maestría como una forma de vida que enriquece nuestra profesionalización, pero sobre todo partir de esta motivación que tenemos para estar aquí, ¿no? Para optar por la maestría implica no solamente tener un nivel más allá de la licenciatura, sino pues esta intención de cambio, de transformación, de gusto, de motivación de enriquecer nuestra práctica y la forma en que miramos esos procesos educativos, ¿no? Con el ánimo de pues contribuir en un pequeño momento, por decirlo así, a través de nuestra o desde nuestra trinchera, a cambiar esta parte educativa. Pues a veces criticamos los programas, criticamos las recomendaciones, criticamos todo lo que rodea a este proceso educativo y sin embargo, pues nosotros somos como un peldaño importante en ese cambio, ¿no? Entonces creo que eso que comentaba el doctor Olivo a través de, no sé, pues las distintas lecturas que él ha hecho al respecto, creo que es bastante enriquecedor y pues muy motivante para que si nos quedamos en esta maestría, pues creo que va a ser muy valioso nuestro camino a partir de todo lo que analicemos. Y también pues decirles que realmente este proceso apenas empieza, ¿no? Entonces el anteproyecto puede ser que tenga fortalezas y debilidades, pero la idea es que ustedes, pues así como lo comentaba el doctor Olivo, pues lo vean como esto que va a ir creciendo y floreciendo a lo largo de estos 2 años en la maestría. Entonces, bueno, adelante, mucho ánimo y no sé si alguno de mis compañeros quiera comentar algo. Con eso cerraríamos, creo yo. Pues yo solamente me despido, agradezco su presencia, su interés. Esperemos que más compañeros se vayan sumando. Si ustedes pueden de alguna manera también promover nuestra maestría con sus colegas, con sus amigos, con la gente que conocen, pues se los agradeceríamos mucho. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches y un placer. Que descansen, ¿eh? Nos vemos pronto. Bye, Gracias, bye. buenas noches. Buenas noches. Sí va a quedar grabado, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Gracias. Nada más un poquito ahí, interrupción, a ver cómo ya lo subo las dos secciones. Ok, y por ahí pues Gracias a todos. La presentación. Hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya se fue.